¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, en este caso, de abrigarse bastante, de cuidarse bastante, porque el clima, especialmente aquí en Quito, está muy fuerte, ¿no? Y eventualmente, pues, pueden aparecer enfermedades y la gripe, y pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Si salimos a laborar, utilizar sacos gruesos, grandes, sí, llevar paraguas, para evitar cualquier enfermedad, ¿sí? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de tener los documentos al día, las tareas al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la cantidad de personas que directamente existen en el mundo como tal, ¿no? Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, Excelente. Ayúdeme con la lectura, por favor. La población mundial. la población mundial. Ahora nacen en el mundo 267 niños y mueren 107 personas por minuto. De ellas son 26 nacimientos y 23 muertes por minuto en los países desarrollados y 241 nacimientos y 84 muertes por minuto en los países pobres. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible según cálculos de las Naciones Unidas. A mediados de 2015, la población del mundo era de 7.350 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace 2015 años, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de millón de personas. El primer millardo lo alcanzó en los años de 1800, el segundo en 120 años, 127 años más tarde, y después cada millar adicionalmente se presentó en periodos de tiempo más y más cortos. El tercero en 1960, el cuarto en 1974, el quinto en 1987 y el sexto en 1999. El séptimo en el 2011. Excelente. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que en este caso, al día de hoy existe al nacimiento, ¿no? 267 niños que nacen, ¿sí? Y mueren 107 personas por minuto, ¿sí? Podemos establecer de que los nacimientos son los más elevados como tal, ¿no? Los 26 nacimientos podemos establecer de que se dan en países sumamente desarrollados y 23 muertes también se dan en los países que también están con buenas condiciones de vida como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que las personas que viven en los continentes que están en vías de desarrollo prácticamente ostentan 241 nacimientos y 84 muertes por minutos, ¿no? Es decir, que en nuestro continente, por decirlo así, tenemos pues una tasa de natalidad bastante alta como tal, ¿no? Ahora, en el caso del Ecuador, ¿cuántos años más o menos puede llegar a vivir una persona? En promedio, 80, 90 años. Excelente, muy bien, que prácticamente es el promedio que pueden llegar a vivir aquí en el Ecuador, ¿no? Pero ahora también podemos determinar, ¿no? Que las muertes prácticamente son bastante aceleradas en los países también pobres, ¿no? Porque debido a que nosotros, en este caso, no tenemos las herramientas del caso de la tecnología, no tenemos medicina y eventualmente para tratar diferentes enfermedades como tal, ¿no? Pero también podemos determinar que el factor, en el caso del crecimiento de la población, se da porque obviamente las enfermedades que antes eran difíciles de tratar y ahora ya tienen lo que son medicación, ya tienen cura, y eventualmente eso ha permitido que la población mundial siga en constante crecimiento, ¿no? Se establece que en el año 2015, sí, la población del mundo estaba en 7.350 millones de personas.
Entonces, es decir, para aquellos años prácticamente nosotros tenemos un crecimiento bastante fuerte, bastante acelerado, ¿no? Y aquí también podemos establecer de que antes, sí, antes de 2015, 2000 años atrás, prácticamente la población estaba en 250 millones, ¿sí? Es decir, que prácticamente nosotros tuvimos lo que es un crecimiento especial, sí, en este caso, de 500 millones como tal, ¿no? Ahora hablamos que ha existido algunas épocas, ¿sí? En las cuales el crecimiento de la población se ha dado, pues, en constante aceleración, ¿no? Hablamos directamente de los años de 1800, hablamos directamente de los años de 1974, hablamos de 1960, 1987, 1999 y el 2011, ¿no? Que son etapas en donde prácticamente la población ha tenido pues un crecimiento acelerado, ¿no? Recuerden que la población prácticamente está determinada por el ambiente que nosotros podamos vivir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no hemos tenido terremotos, sismos, no hemos tenido inundaciones, no han aparecido enfermedades, eso permite que la población directamente siga en constante crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el aparecimiento del COVID? No sé si recuerdan, el COVID apareció directamente en los años, ¿sí? 2019. ¿Qué pasó con la población? ¿Qué sucede con la Eh, población? bueno, murieron bastantes millones, ¿no? Al principio de la enfermedad. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, si nuestra población estaba, sí, cerca de, en el caso del Ecuador, ¿no? Nuestra población al día de hoy, ¿de cuánto más o menos es? 17 millones aproximado. Excelente, muy bien, 17 millones. Miren, si nosotros hacemos un recuento de los 17 millones de habitantes, que prácticamente estamos un aproximado, ¿no? ¿Cuántas personas creen ustedes que fallecieron en la época del COVID? No estoy seguro, pero creo que era cerca de 1 millón. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente las enfermedades, sí, el ambiente, el clima, las inundaciones, los temblores, también son factores importantes para que la población no crezca o a su vez también crezca como tal, y las guerras, ¿no? No nos olvidemos que desde las épocas de la antigüedad, hablando de culturas, prácticamente hemos tenido una serie de enfrentamientos y eso pues tampoco no ha permitido que la población crezca, ¿no? Pero miren, acá apareció el COVID, ¿sí? La población entera a nivel mundial fue la más afectada, ¿sí? Y eventualmente esta enfermedad atacó pues a las personas de mayores edades y eventualmente pues ellos fallecieron, ¿no? Y esto en este caso permitió de que la población no siga aumentando y obviamente pues iba decreciendo como tal, ¿no? Ahora, si nosotros recordamos un poquito, estamos en el año 2023. Nuestra población es de 17 millones, haciendo un recuento de que tal vez fallecieron 1 millón de personas por el COVID. Si recordamos un poquito, en el 2011, 2012, la población del Ecuador, ¿cuánto más o menos era? Creo que era 14 o 15 millones. Excelente, estaban prácticamente en los 12 a 13 millones. Entonces, miren, prácticamente nosotros hemos tenido un crecimiento a pesar de las enfermedades, ¿no? A pesar de la pandemia como tal. Ahora, de aquí al 2024 se plantea que nuestra población podrá crecer siquiera hasta los 21 millones de habitantes, ¿no? Porque influye directamente el tratamiento de enfermedades, influye directamente que no van a aparecer nuevas pandemias y obviamente, pues nosotros en este caso tenemos que establecer lo que son formas de cómo la población va a ir creciendo, ¿no? O en su caso, poder ir decreciendo. Como ustedes saben, los fenómenos de la naturaleza también, pues, es un factor que impide que el crecimiento también se dé, ¿no? Ocurre un temblor, ocurre un sismo, puede matar a algunas personas y eventualmente también puede decrecer directamente la tema del crecimiento de la población, ¿no? Ahora, natalidad y mortalidad. ¿Me ayuda, por favor, el señor Charles en la lectura? Natalidad y mortalidad. Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes, los niveles de natalidad y de los de mortalidad.
El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinados y que incrementa la población existente se llama natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinados y que disminuye la población existente se llama mortalidad. Excelente, señor. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, dentro del estudio de la población como tal, se establecen estos dos factores, ¿no? La natalidad y la mortalidad, ¿no? La natalidad, en este caso, que establecen las personas que nacen por minuto, por segundo, y la mortalidad, en este caso, de las personas que fallecen de igual manera por minuto o por segundo como tal, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? De que la natalidad o el crecimiento prácticamente están determinados por los factores, ¿no? De la naturaleza, del ambiente. Antes directamente no existían vacunas para tratar enfermedades como la viruela, el sarampión. Hoy en día nosotros también las tenemos como tal, ¿no? En el caso de aquí del Ecuador, la natalidad siempre está en constante crecimiento, ¿no? Y la mortalidad, obviamente, pues son etapas en las cuales las personas van falleciendo, ¿sí? Si bien es cierto, en la diapositiva anterior mencionaba directamente de que por minuto, sí, por minuto mueren 83 personas, ¿sí? Entonces, prácticamente por nacimiento, 241, por muertes, sí, 84 personas por minuto, 241 personas por nacimiento como tal, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál es el país que tiene mayor población en el mundo? ¿Cómo se llama? China. China, muy bien, excelente. China prácticamente es el continente que tiene la mayor cantidad de población, ¿no? Y hace unos 5 años más o menos se establecieron lo que es una normativa para que no se logren tener más hijos, en las cuales decía que por pareja tenían la necesidad de tener solamente un hijo como tal, ¿no? Porque existía una sobrepoblación dentro de estos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros acá en el Ecuador, tenemos una población de 17 millones, ¿sí? Y llega un punto en que nuestra población se duplica, 34 millones. Entonces, ¿será que los 34 millones logra entrar directamente en nuestro territorio? También saber sobre población ya. Ya, muy bien. Entonces aquí podemos establecer, ¿no? De que se darían pues nuevos parámetros, ¿no? Incluyendo de que si nosotros al 2030 tengamos una población, digamos, de unos 24 millones, ¿sí? Estableciendo de que no van a haber pandemias, guerras, que no va a haber lo que son fenómenos de la naturaleza, nosotros podríamos establecer que la población tendría un crecimiento de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ocurre un temblor? Aparece otra enfermedad, se dan los fenómenos de la naturaleza, obviamente en el caso de la población va decreciendo como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente cuando la población es extensa, existen lo que son normativas para que las personas no puedan llegar a tener más hijos, ¿no? Si recordamos un poquito en el tiempo de nuestros abuelitos, ¿cuántos hijos más o menos podían tener nuestros abuelitos? Mínimo eran 4. Ya podríamos decir que un mínimo eran cuatro, el máximo. Algunos llegaban a tener hasta 7, 8. Excelente, algunos llegaron a tener inclusive 12, 13, entonces miren, la gran cantidad de población que nosotros tenemos acá, ¿no? Y en el caso del Ecuador, ¿cuál será el país, bueno, el país, en el caso de la provincia que tiene la mayor cantidad de población? Me parece que es Guayas. Muy bien, la población del territorio de Guayaquil, ¿no? Entonces, miren, ahora, si bien es cierto, pues nosotros podemos determinar que existen grandes factores en el caso de la natalidad, ¿no? En el caso directamente de tener los recursos necesarios para obviamente tener una calidad de vida buena y estable, ¿no? Eso prácticamente es una visión que manejan los europeos. Ahora, como ustedes saben, en América Latina prácticamente nosotros no tenemos un crecimiento acelerado y eventualmente pues los nacimientos se dan en una forma más rápida, por decirlo así, y directamente porque en este caso no tenemos los recursos, no tenemos directamente las formas de prevención, ¿no? Por ejemplo, en el continente africano tenemos una gran cantidad de pobreza y a pesar de ello la población sigue en constante crecimiento, ¿no? Y eventualmente el territorio, al no tener lo que es un trabajo estable, no tener lo que es
una economía bastante aceptable, realmente pasa lo que es una pobreza extrema como tal, ¿no? Y en algunos casos y en algunas partes del continente africano venden pues a sus hijos como tal, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la transición demográfica. Ayúdeme a la lectura el señor Charles, por favor. La transición demográfica. Hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento, porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacimientos se veían en gran medida anulados por las altas tasas de mortalidad, es decir, la muerte. Muchos niños morían poco después de nacer. Las partes mataban a poblaciones Este, enteras, por eso no aumentaban la población. eso, muy bien. Las pestes, excelente. Las pestes mataban poblaciones enteras como tal, ¿no? Es decir, que prácticamente desde el siglo XVIII en adelante, la población tuvo un crecimiento gracias a que aparecieron pues nuevas vacunas, nuevas medicinas para enfrentar directamente diferentes enfermedades que adquirían los niños al momento de su nacimiento, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito de la natalidad, si bien es cierto, tuvo lo que es un gran factor debido a que los niños ya lograron crecer hasta la etapa adulta, ya lograron vivir hasta los 80 años, mientras que la tasa de mortalidad en este caso decayó bastante, ¿no? Ahora, antes de las vacunas, antes de crear lo que es medicina, muchos niños morían poco después de nacer, ¿no? Y las pestes mataban directamente a poblaciones enteras. Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué tipo de enfermedades o qué tipo de pandemias han existido a lo largo de la humanidad? La peste negra, Ya, muy bien. está la fiebre amarilla, Excelente, muy bien. está la gripe también, me parece que era la gripe aviar, el La COVID, gripe española. el Ya, COVID muy que bien. El últimamente, COVID, la la malaria, malaria, muy bien. ¿Cuál más? me parece que sarampión también fue una. Excelente, muy bien. Nos hace falta una más, una más. Una que prácticamente se dice que ya está extinta, pero uno nunca sabe. Y empieza con la Ah, letra E. ¿con qué? Empieza con la letra E. Ah, no, 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 no. Muy bien, el ébola. ¿Sí? eh, Muy bien. Entonces, miren, prácticamente nosotros pues hemos tenido el ataque de diferentes enfermedades, ¿no? De todas ellas, ¿cuál fue la más mortífera, la que casi extingue a todos los seres humanos? ¿Cuál será? la peste negra, la La europea. peste negra. Muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente estas pestes atacaban a la población y mataban, ¿sí? En cuestión de días a los seres humanos como tal, ¿no? Y obviamente porque nosotros no estábamos preparados para aguantar ese tipo de enfermedades, obviamente iban apareciendo, ¿no? Y obviamente el futuro tal vez puedan seguir apareciendo más enfermedades difíciles, en este caso, de tratar, y obviamente tenemos que tener las precauciones del caso, ¿no? Entonces, miren, pandemias, pestes, realmente han sido enfermedades que han detenido el crecimiento de la población en el mundo entero, ¿no? Muy bien. Población por continentes. ¿Me ayuda el señor Charles, por favor? Eh, población por continentes. La población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes. En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asienta un número de personas de 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le sigue en orden descendente África, 1.113 millones, Europa, 788 millones, América del Norte, 572 millones, América del Sur, 416 millones, América Central y el Caribe, 4.800.000 y Oceanía 39 millones. Al inicio de la era cristiana, hace 2.000 años, la población de la 2.000 años, la proporción de las poblaciones continentales habría sido parecida, pero hacia Asia y Europa, es decir, los viejos continentes,
han perdido en porcentajes y han ganado los nuevos África, las Américas y Oceanía. El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, que todo el continente americano o que todo el africano. Los 5 países que le siguen en población son India, 1.280 millones, Estados Unidos, 325 millones, Indonesia, 255 millones, Brasil, 203 millones y Pakistán, 188 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, en el año 2100, el país más poblado del mundo sería India, 1.660 millones, seguida por China, 1.000 millones, Nigeria, 752 millones, Estados Unidos, 450 millones y República Democrática de Congo, 389 millones. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer, ¿no? Que la población por los continentes realmente está, no es uniforme, es decir, no tiene un crecimiento igual en otros continentes, ¿no? Aquí podemos establecer que el continente más poblado, ¿sí? Es el continente asiático como tal, ¿no? Aquí podemos establecer de que en el continente asiático como tal viven 4.366 millones de habitantes, ¿sí? Mientras que en África, bueno, vamos así en orden descendente, en África tienen una población de 1.113 millones. Después le sigue directamente el continente europeo, que tiene una población de 788 millones como tal, ¿no? Y América del Norte, que tiene 572, y América del Sur 416 millones, ¿no? Aquí podemos establecer de que América Central contiene 48 millones y Oceanía 39 millones como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que los continentes con el pasar del tiempo, han logrado tener un crecimiento bastante aceptable en tema de sus territorios como tal, ¿no? Se establece que China, que es el país que tiene la mayor cantidad de población, mantiene un crecimiento, o por decirlo así, unos habitantes de 1.400 millones, ¿sí? Es decir, que prácticamente China al día de hoy es más poblado que inclusive la mayoría del continente de América del Sur, de América Central, y sobre todo de los europeos como tal, ¿no? Aquí podemos hablar de que en descendencia le sigue directamente la India, que tiene 1.280 millones. Después está Estados Unidos con 325 millones. Después tenemos a Indonesia con 255 millones, Brasil 203 millones y Pakistán 188 millones. ¿Qué característica tienen todos estos países? Una característica que comparten todos estos países, ¿cuál será? ¿Cuál será, señor Charles? Ah, ¿Cuál será? De que todos estos países tienen un territorio bastante grande, bastante extenso como tal, ¿no? Y eso Indonesia permite es que la grande. sea extenso. Dígame sí, Indonesia se considera como grande. sí es un territorio bastante extenso de Indonesia. ¿Sí? Mm. Miren, entonces para tener una cantidad de 250 millones, el territorio también es grande. Miren, Brasil también, hablamos en el caso de Estados Unidos como tal, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo tienen el territorio para que la población directamente tenga un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Y aquí se habla que en el año 2100 prácticamente India sería pues el país más poblado del mundo con 1.660 millones. Después sería por China, 1.000 millones, Nigeria, 752 millones, Estados Unidos, 450 y la República Democrática del Congo, 389, ¿no? Miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer de que China contiene lo que es una economía bastante desarrollada. Es decir, ellos mantienen una economía de primer orden, ¿no? Y eventualmente tienen recursos para mantener a la población, ¿sí? Acá, Nigeria, ¿sí?
Si bien es cierto, Nigeria directamente ha tenido un crecimiento bastante bueno en la economía, pero obviamente nosotros podemos establecer de que mientras exista mayor cantidad de población, debe existir mayor cantidad de trabajo como tal, ¿no? Y eventualmente los países africanos, bueno, es un continente que tiene la mayor cantidad de pobreza, y eventualmente, pues, al no tener lo que es una educación sexual bastante aceptable, al no tener lo que es apoyos directamente para la nutrición, al no tener lo que es una economía bastante buena, la pobreza generalmente afecta a la mayoría de la población como tal, ¿no? Aquí podemos hablar de Estados Unidos, de la República Democrática del Congo, que de aquí a 100 años prácticamente podríamos establecer de que tendrían un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que la población, en este caso por continentes, siempre tienen un crecimiento bastante desigual, ¿no? Entonces, como en un país tranquilamente pueden haber 1.660 millones de habitantes, como en otro país, en este caso, pueden solamente vivir 15, 17 millones como tal, ¿no? Es decir, cada continente, cada territorio tiene su propia cantidad de población, ¿no? Muy bien, ayúdeme a la lectura, por favor, señor Charles. Desproporciones poblacionales. Señor Charles, ¿estamos ahí? Sí, 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 sí. Desproporciones poblacionales. En 2007, a nivel mundial, la población urbana ya superaba la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes. América del Norte es el continente más urbanizado, 81%. África y Asia son los menos urbanizados, 41%. Los demás continentes tienen mayor población urbana. América Latina, 78%, Europa, 74% y Oceanía, 73%. Se considera la relación entre países ricos y pobres del mundo. En términos generales, se podría establecer que los conjuntos de países desarrollados están poblados ahora por 1.3 millardos de habitantes. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados, 6.1 millardos. Se entiende que está en primer grupo los países europeos de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, y Japón. Los del segundo grupo son los restantes del mundo. Pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, la desproporción es inversa. Los países ricos o desarrollados, que son pocos, concentran el consumo del 73% de la energía y acumulan un 97% de la riqueza mundial. Puedes ampliar tu aprendizaje sobre las características económicas, sociales y laborales de la población mundial en los anexos cartográficos. Ay, me fui por otro lado. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí directamente podemos establecer, ¿no? De que en la mayoría de los continentes prácticamente han cambiado algunos aspectos económicos, ¿no? En donde la población, sí, del aspecto rural ha pasado directamente al sector urbano como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿sí? ¿Cuáles son las ciudades más pobladas? Guayaquil, Quito, me parece que Manabí, Ya, Guayaquil, Quito y Cuenca, ¿no? Obviamente aquí Cuenca. podemos establecer, sí, Cuenca, que también podemos establecer que estas dos ciudades tienen lo que es un alto índice en el tema de la urbanización, ¿no? Hablando de los trabajos de las empresas, en donde la población que vivía antes en el campo pasaron directamente a vivir en estas ciudades, ¿no? Aquí también podemos establecer que América del Norte es el sector más urbanizado, sí, con el 81%, y los países que son menos urbanizados, hablando directamente del trabajo en la ciudad, está en el continente africano y el continente asiático, ¿no? Con un 41%, y mientras que la población urbana como tal, sí, mantiene el 78% en América Latina, en Europa el 74% y en Oceanía el 73% como tal, ¿no? Entonces, aquí podemos verificar, ¿no? Que la población directamente ha pasado, ¿no? Tanto del trabajo rural, que antes se realizaba el trabajo en el campo, al trabajo en la ciudad como tal, ¿no?
Porque se menciona que en las ciudades prácticamente se pueden encontrar trabajos más estables y la economía de la mayoría de la población puede mejorar, ¿no? Y obviamente las empresas de primer orden, hablando directamente de los países de primer orden, su economía es bastante buena, bastante aceptable, ¿sí? Mientras que los países que obviamente están en vías de desarrollo prácticamente les cuesta un poquito más el tener un crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, existen países que tienen un crecimiento, que tienen una buena economía y que al día de hoy pues se consideran potencias mundiales, ¿no? Hablando de China, hablando directamente de Alemania, hablamos en este caso de Japón, bueno, en fin, algunos países en el mundo que mantienen una buena economía mediante las empresas industrializadas que ellos tienen, ¿no? Y eventualmente nosotros, que somos países que estamos en vías de desarrollo, nosotros directamente dependemos de ellos, ¿no? Y obviamente el crecimiento se va a dar más en las ciudades que en el campo como tal, ¿no? Muy bien, la población ecuatoriana. ¿Me ayuda en la lectura, por favor, señor Charles? La población ecuatoriana. Entre 1800 y hoy, la población del Ecuador pasó de medio millón de habitantes a 1 millón. Es decir, que en 215 años se ha multiplicado al menos 30 veces. Esta última cifra es sorprendente ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones como a Estados Unidos o Brasil, por ejemplo. Ese fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordamos que en 1950 los ecuatorianos no eran más de 3,5 millones y que en 1922 alcanzaron a ser 6,4 millones. Ahora la población ecuatoriana es apenas el 1,16% de la población china y el 0,22% de la población mundial. En el año 2100, el Ecuador tendrá unos 24,5 millones, conservando el mismo porcentaje de hoy respecto a la población mundial. Excelente, señor. Entonces, miren, nuestra población ecuatoriana ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Y al 2100, prácticamente sin tener la necesidad de que aparezcan nuevas enfermedades, nuevas pandemias, nuestra población tendrá unos 25 millones de habitantes como tal, ¿no? Entonces, bien, todo el crecimiento va de acorde directamente a la economía, va de acuerdo directamente al ambiente como tal, ¿no? Por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿cuántos hijos más o menos se puede llegar a tener? 4. Serán 4, ¿sí? Muy bien, con el tema de la economía, nosotros pues en algunos casos podamos llegar a tener 2 o 3, ¿no? Pero obviamente en este caso nosotros ya tenemos lo que es un conocimiento aceptable dentro del crecimiento de la población. Entonces, si tenemos 2 o 3, antes directamente nuestros abuelos tenían 7, 8, 9, 10, entonces podemos palpar de que hoy en día si se llega a tener hijos, serán unos 2, 3 o máximo, ¿no? O en algunos casos existen personas que ya no desean, ya no quieren tener hijos como tal, ¿no? Entonces, las situaciones van cambiando y eso también depende de un crecimiento fuerte de la población, ¿no? Pero en fin, la población mundial va en constante crecimiento, tanto en ciudades, en países, en continentes, de tal manera que la población en este caso tiene que tener lo que es un buen medio ambiente, tiene que tener trabajo como tal y obviamente pues para que todas las necesidades prácticamente sean cubiertas por estos países potencias, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, No, excelente. Muy bien, por ser feriado, el día de hoy no les voy a mandar ninguna actividad, ¿no? Sí, nos vemos la próxima semana. Me parece que nos vamos a ver en Fundeporte en la mañana deportiva, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la próxima semana. vale.